Es un privilegio para mí estar aquí conjuntamente con mi amada familia. Y tengo además el privilegio de usar este Clériman. Y agradecido con el Señor por la oportunidad de ministrar su palabra aquí, en medio de su pueblo, acá en Maracay. ¿Sí? Yo quiero invitarles, sin mucho preámbulo, a que abran las copias de la Biblia en Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 17. Gracias. Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Lucas 17, del 1 al 6. ¿Sí se escucha? Allá los que están de último, ¿se escucha? Si no usamos el micrófono. ¿Sí? Bien. Gracias al Señor. Si no, el pastor me va. ¿Ya tienen el texto? Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A la luz de este pasaje, quiero compartirles un sermón el cual tiene por título: quitando las piedras de tropiezo. Quitando las piedras de tropiezo. Vamos al Señor en oración. Yo sé que el pastor ya oró, pero siempre uno tiene el hábito de depender del Señor, y la mejor manera de depender de nuestro Rey es a través de la oración. Así que acompáñenme en oración. Señor, una vez más acudimos a ti para que seas tú ministrando nuestras almas a través de tu palabra. Señor, que este sea un texto donde cada uno de nosotros seamos edificados, exhortados y consolados con tu verdad. Gracias, Dios, por este privilegio. Y oro para que me concedas el denuedo, el poder y la autoridad para explicar este texto con claridad. Por favor, Señor, ten misericordia de mí y de los que me escuchan. En Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando uno de los principales caminos de su reino. Él coloca la roca inmensa en uno de los principales caminos y se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra del camino. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey e incluso algunos caballeros y príncipes vinieron justamente por ese camino. Pero simplemente se dieron vuelta, pasaron por al lado de la roca, sin tan siquiera intentar moverla. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero nadie hizo algo para sacar la gran piedra del camino. Nadie. Cierto día pasó un campesino humilde por ese lugar.
El campesino llevaba una carga inmensa sobre sus espaldas, llevaba un cargamento de verduras. Y al aproximarse a la roca, él puso su carga en el suelo, dejó su carga en el suelo y trató de mover la piedra. Se esforzó en demasía hasta que lo logró después de haberse fatigado muchísimo. Mientras él recogía nuevamente su cargamento de vegetales, otra vez sobre sus espaldas, lo volvía a colocar, él notó que en el suelo, justo donde había estado la roca que había removido, había una cartera llena de oro. Y en esa cartera había una nota de parte del rey que decía: esta cartera llena de oro es para la persona que quitase la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los demás nunca aprendieron. Él aprendió que cada obstáculo en nuestro camino nos brinda una oportunidad para mejorar. De la misma manera, hermanos, en nuestro caminar cristiano hacia la ciudad celestial, nosotros nos topamos con piedras grandes, las cuales el Rey de la Gloria providencialmente coloca para que nos esforcemos en la gracia y las quitemos. Estas piedras en el camino, en nuestro camino cristiano, en nuestra versión, la reina de las versiones en español, se les llama tropiezo. Tropiezo. Y esa palabra, mis hermanos, comunica la idea de causa de desagrado o escándalo debido a un comportamiento o una conducta inapropiada. Eso es lo que está comunicando la palabra. Incluso es la misma palabra utilizada en otros pasajes de la Biblia para aludir a alguien que se aparta o se distancia de Cristo. Esa misma palabra se utiliza en Marcos 14, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos 14. Esa misma palabra se utiliza para aludir a alguien que se aparta de Cristo. Y precisamente el contexto que precede a nuestro pasaje, en todos los capítulos previos a nuestro texto, nos muestra el comportamiento impropio que tenían los líderes religiosos del judaísmo, es decir, los escribas y fariseos. Ellos, según Lucas nos muestra, no eran compasivos para con los enfermos que Jesús estaba sanando. Además, ellos detestaban que Jesús sanase a enfermos en el día de reposo. Eran hipócritas, amaban la pompa, el reconocimiento, el dinero y las cosas de este mundo más que la palabra y la ley de Dios. Ustedes lo pueden ver desde el capítulo 1 al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Pero aún más terrible es el hecho de que esos líderes religiosos estaban murmurando de aquellos pecadores y publicanos judíos que estaban reconociendo a Jesús como el Mesías prometido a Israel y estaban acercándose a Él para refugiarse en Él. Eso era lo más terrible. Estaban teniendo un comportamiento completamente impío, completamente inapropiado, que estaba ocasionando que esos que estaban viniendo a Jesús tropezaran. Y ante esa conducta inapropiada fue que el Señor expresó estas palabras. Así que yo creo que es muy importante que estemos atentos, teniendo presente todo ese contexto. Y para poder estar más atento y tratar de recordar este mensaje, lo he dividido con 3 encabezados. Esto sirve para los que anotan. ¿Sí? Vamos a desarrollar nuestro pasaje con 3 encabezados. El primero es la sentencia para los que causan tropiezo. Versículos 1 y 2. La sentencia para los que causan tropiezo. Versículos 1 y 2. El segundo encabezado es la clemencia para los que tropiezan y son penitentes. No impenitentes, sino penitentes.
la clemencia para los que tropiezan y son penitentes, versículos 3 y 4. Y finalmente, la virtud requerida para quitar el tropiezo, versículos 5 y 6. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer encabezado. La sentencia para los que causan tropiezo. Yo quiero que ustedes lean los primeros 2 versículos conmigo. Síganme con la mirada, yo lo voy a leer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Yo quiero que primeramente observen cómo el Señor declaró la imposibilidad de que no vengan tropiezos. La Biblia de las Américas lo traduce: es inevitable que vengan tropiezos. Es inevitable. Esta aseveración, mis hermanos, por supuesto, radica en el hecho de que el Señor sabía que mientras los hombres se encuentren de este lado de la eternidad, siempre habrá quienes generen tropiezo en otros debido a su conducta inapropiada. Varios pasajes comunican algo similar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 7, dice el mismo Señor: ay del mundo por sus, parafraseando, sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Es inevitable. Incluso, en una ocasión en la cual el Señor reveló a sus apóstoles la manera en la cual iba a ser crucificado, iba a levantarse entre los muertos. Eso está en Mateo 16. En esa ocasión, luego de haber declarado el apóstol Pedro con plena convicción de que Jesús era el Mesías prometido, y que fue algo revelado por el Padre, inmediatamente después Jesús le revela lo que iba a pasar con él. Él tomó aparte al Señor, Pedro, y le reconvino. ¿Qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Como decía un hermano predicador, Satanazo. Quítate. Me eres, ¿qué? Tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Una buena medida de saber cuando una persona religiosa está causando tropiezo a otros que quieren seguir la fe, es porque ellos están poniendo su mirada en las cosas de este mundo. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Igualmente el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19, Pablo comunica lo mismo que está diciendo el Señor acerca de la imposibilidad de que no vengan tropiezos. Dice: pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como asamblea, como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Tremendo, ¿no? Evidentemente, hermanos, todos estos pasajes aluden a la realidad de la corrupción radical del hombre. Todos estos pasajes enseñan de manera clara la veracidad de la depravación total. Una condición desastrosa heredada desde la caída y que en consecuencia es imposible, escuche bien, es imposible que aún los creyentes, que aún los ministros
de Cristo, dejen de tener comportamientos pecaminosos. ¿Escuchó bien? Es imposible. Es inevitable. Comportamientos que por lo general ocasionan disensiones, divisiones, discrepancias y tropiezos. Algunos de nosotros hemos visto la amarga experiencia de eso. Y con respecto a esto, mis hermanos, William Hendrickson comenta: la naturaleza misma del pecado es que se difunde. Sería más fácil hacer que los ramales acuáticos dejaran de obstruir los desagües de la Florida que impedir que las tentaciones obstruyan el camino de la raza humana, incluyendo a la iglesia. Está ahí la cita de Hendrickson. Nosotros pudiéramos hacer una paráfrasis y decir: sería más fácil hacer que cese la crisis económica en nuestro país e impedir el éxodo venezolano que impedir que el pecado continúe afectando la vida de la iglesia. Tremendo, ¿eh? Pero es una realidad que parece que en ocasiones se nos olvida. Es más, si usted está viniendo por primera vez a esta iglesia local y usted está buscando una iglesia donde congregarse, yo debo decirle que en esta iglesia usted va a ver a un conjunto de personas pecadoras. Pecadores. Así que si usted está tratando de hallar una iglesia local para saber dónde congregarse y está buscando una iglesia perfecta, donde no haya conductas inapropiadas y comportamientos pecaminosos, bueno, eso lo va a hallar solamente cuando esté en la gloria, si usted verdaderamente cree en Cristo. Hermanos, es inadmisible que una iglesia logre tener miembros que dejen de ser pecadores. No es posible. Dios no estableció la iglesia para que haya gente perfecta, no. Sino que Él fundó la iglesia para que haya gente pecadora, sí, como usted y como yo, que se rindan ante el señorío de Cristo, confíen en Él y aprendan a depender de su maravillosa gracia para que de esa manera sepan cómo lidiar con sus pecados. Para eso, Él fundó la iglesia. A pesar de esta realidad, el Señor Jesucristo realzó de igual manera la responsabilidad moral del hombre. Y aún declaró una terrible sentencia para aquellos que deliberadamente son causa de tropiezo. Así que eso es una realidad. Todavía vamos a tener, por causa de nuestro remanente de pecado, comportamientos pecaminosos, pero aún así, Jesús hace una severa advertencia. Dice: ay de aquel por quien viene. Un ay de dolor. Los mismos ayes que él expresa en el mismo Evangelio de Lucas, en Mateo 23, cuando se refiere a los líderes religiosos. Y es el mismo ay de dolor. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería que se le cuelgue una piedra de molino en el cuello y sea arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es serio. Es serio. Amados, esto es una sentencia aterradora. De verdad. Las piedras utilizadas para moler granos, por lo general, son inmensas. Si usted ha visto un molino aquí en el campo, en los llanos, de moler trigo, esas piedras son grandes. Bueno, las piedras que utilizaban los judíos eran más grandes. Eran tan grandes que debían ser arrastradas por un burro. Y esa piedra que caía sobre otra piedra, y esa piedra tenía un orificio por donde se lanzaba la cuerda
para poder alarla, y la tenía que alar era el burro. Imagine lo inmenso del peso de esa roca. Era algo tremendo, de verdad. Ahora imagine que se le ate a una persona en el cuello una roca como esa. Esa roca va a asegurar que esa persona se muera ahogado. Es más, el hecho de que muera ahogado es doblemente seguro. Y morir ahogado no es nada tierno. Es algo terrible. Así de severo es lo que está comunicando el Señor Jesucristo. Qué terrible es hacer tropezar, apartarse y pecar a uno de los pequeñitos del Señor. ¡Qué terrible! ¡Cuán amados son aquellos por los cuales el Salvador murió! Tan amados que una sentencia espeluznante aguarda a aquellos que los incitan a pecar y alejarse de Él. Una sentencia que tiene implicaciones en este tiempo presente, pero que tendrá su perfecta consumación en el futuro. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 41 al 43. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una sentencia, hermanos, que claramente estaba aludiendo a los escribas y fariseos cuyo comportamiento estaba atentando contra aquellos que estaban acercándose a Jesús. Una sentencia que era para ellos. ¿Sabe por qué? Por su obstinación, por su impenitencia. Y por causa de su obstinación e impenitencia, ellos tenían un castigo doblemente severo asegurado. Ahora, lo curioso es que Jesús da esa sentencia e inmediatamente pasa a exhortar a sus discípulos a evitar ser como aquellos. Una exhortación que nos conduce al segundo encabezado. Versículos 3 y 4. La clemencia para los que tropiezan y son penitentes. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Jesús encargó a sus discípulos, hermanos, a velar por ellos mismos. A velar por ellos mismos para evitar a toda costa el cometer el terrible agravio cometido por los líderes religiosos del judaísmo. Pero si los comportamientos impropios, pecaminosos, serían algo inevitable, aún en los apóstoles, y ya vimos lo que pasó con Pedro, por causa de esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado, ¿cómo es que ellos evitarían ser de tropiezo a otros? Una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser tropiezos si van a tener eso mientras estemos en este lado de la eternidad? Bueno, la respuesta del Señor es clara y contundente. Reprendiendo y perdonando. Así como era terriblemente malo cuando los discípulos incitaran a otros a pecar, sería mucho más grave el no amonestarse y perdonarse los unos a los otros cuando hubiese comportamientos pecaminosos entre ellos.
Sería mucho más nefasto que ellos no se perdonen entre sí, que no se amonesten entre sí. Hermanos, no es casualidad de que el pasaje paralelo de este texto sea Mateo 18. Y providencialmente, yo no sabía que tenían asamblea hasta ayer. Providencialmente el Señor puso en mí este texto para compartírselos hoy, que justamente tienen asamblea. Ahora, no es casualidad, porque en ese pasaje, a partir del versículo 15, Mateo 18, se nos enseña la manera en la cual los creyentes deben amonestarse y perdonarse los unos a los otros. Ese es un pasaje conocido por todas las iglesias locales bíblicas. Y yo sé que esta no es la excepción. Eso es conocido como la doctrina de la disciplina de la iglesia o la disciplina eclesiástica. Ahora, yo sé que ya usted, la mayoría conoce de esa verdad. Pero como decía el apóstol, a mí no me es molesto repetiros una y otra vez las mismas cosas. De verdad. Y aprendí con el pastor Sergio Ruiz de que la clave para que los creyentes recuerden los sermones y las enseñanzas bíblicas es la repetición y la repetición. ¿Sí? Las palabras que aparecen ahí en Mateo 18, atar y desatar, no se refieren a un modelo de oración. No está diciendo que debemos atar demonios por doquier. No, eso no es lo que está enseñando ese texto. Las palabras se refieren a una fórmula que utilizaban los judíos en las sinagogas para admitir o excluir a alguien en la membresía de la asamblea. Eso es lo que está refiriéndose esas palabras. Y Jesús utilizó y perfeccionó esa fórmula para conferir una autoridad a la iglesia. Una autoridad que nosotros entendemos que son las llaves del reino. Así que imaginen el privilegio que Dios les ha concedido a ustedes, los que son miembros de esta iglesia local. Tratar los asuntos que competen al reino más sublime y excelso que existe en todo el universo. Es un privilegio enorme. Ahora, Jesús utilizó esa fórmula para conferir autoridad. Una autoridad primeramente para excomulgar a aquellos creyentes que manifiestan una conducta pecaminosa impenitente. Y que después de haber sido exhortado en privado, y luego con 2 o 3 testigos y finalmente por toda la asamblea, esa persona se ha tenido y tratado como un inconverso. Ahora, no está diciendo que tenemos que seguir los 3 pasitos. Van a haber contextos donde necesariamente se va a requerir la sabiduría y la guianza del cuerpo de gobierno de una iglesia. Pero siempre a la luz de lo que Cristo comunicó allí. Ahora, también es una autoridad, no solamente para excomulgar a los impenitentes, sino que es una autoridad que sirve para incluir en el rebaño a aquellos que después de esa disciplina se arrepienten de su pecado y procuran el perdón de Cristo. Así que son las llaves del reino que Dios les ha delegado. Ahora yo quiero hacer una acotación aquí importantísima. Está frío, hermano. La otra, hacerla del pastor. La acotación que quiero hacer es que no hay forma alguna de que un creyente que esté aquí en medio nuestro y no forme parte de la membresía de una iglesia local pueda disfrutar de este medio de gracia. No hay manera. Es un medio de gracia. Es un medio provisto por Dios para tu cuidado, tu protección, tu supervisión y crecimiento en santidad.
porque toda la comunidad de la iglesia, esa comunidad de pecadores redimidos, van a servir para que tú crezcas en tu carácter cristiano. Así que, si usted está aquí y no es miembro de esta iglesia local o no es miembro de ninguna iglesia local, usted no podrá ser amonestado, usted no podrá ser supervisado de una manera más comprometida e íntima. Usted no va a poder disfrutar de este maravilloso medio de gracia. De verdad. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque nadie va a conocer tus debilidades, nadie va a conocer tus luchas con el pecado, nadie va a conocer acerca de tu persona, de tu testimonio como creyente si solamente visitas la iglesia. Si solamente eres un asistente. No va a ser posible. No vas a recibir la maravillosa gracia de perdonar y ser perdonado. Porque eres un visitante. ¿Ves? Sin duda. Forma parte del buen, sabio y soberano plan de Dios. Que usted, que está aquí, y no es miembro de una iglesia local, que usted procure, si verdaderamente cree en Cristo, que usted procure deliberadamente hacerse miembro de una iglesia local para el bienestar de su alma. Hermanos, esto fue algo sumamente necesario para los apóstoles. Tan necesario que dependía de esto para que ellos, pudieran reflejar la gloria del reino de Dios en sus vidas. El practicar este precepto iba a ocasionar que ellos comunicaran al mundo el evangelio de la gracia. Eso iba a generar que ellos crecieran en su ministerio, fuesen eficaces y se asemejaran cada vez más a Cristo. Fue vital. Piensen, por ejemplo, en Pedro. Ese apóstol que tenía un temperamento bastante peculiar. El apóstol Pedro. Ya lo vimos, mencionamos lo que pasó en Mateo 16. A pesar de su temperamento impulsivo e imprudente, hay algo que tenía Pedro. Y es que él era penitente. Siempre fue penitente. Es decir, se dolía en el alma cuando era confrontado y procuraba el perdón, el ser perdonado. De hecho, en una ocasión se nos dice que el apóstol Pablo tuvo que amonestarle públicamente. Y lo que vamos a ver nos va a mostrar de que no es que seguimos los 3 pasitos. Hay momentos donde no, la exhortación es pública. Ese pasaje está en Gálatas. Y el mismo apóstol Pablo relató: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, el apóstol Pablo notó eso, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, público, porque fue público: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a vivir como los judíos. Gálatas 2, 11 al 14. Ahora, el comportamiento de Pedro, hermanos, no estaba comunicando el evangelio. Imaginen su hipocresía. Imagínenla. Imaginen el tamaño de su hipocresía. Su comportamiento pecaminoso estaba poniendo en tela de juicio la justificación por la sola fe y no por las obras de la ley. Era algo serio. Imaginen el tamaño
de esa hipocresía y las implicaciones. Obviamente, Pedro necesitó de su hermano y consiervo Pablo para ser amonestado y corregir su comportamiento. Y por lo que el mismo Pedro escribe de Pablo en su segunda carta, nosotros entendemos que él lo perdonó, fueron reconciliados y trató su comportamiento pecaminoso. Hermanos, sáquense de sus mentes esa idea que les ha vendido el mundo. Una idea de que el amor es pasivo y tolerante con lo injusto y malvado. Esa idea la ha vendido el mundo. Esa noción mundana, pagana, está muy lejos de la verdad bíblica. Escuche lo que comenta el pastor Paul Tripp al respecto. Mantener la paz a cualquier costo no es amor. Mantenerme callado cuando debo hablar no es amor. Querer evitar momentos de tensión con alguien porque hay maldad en nosotros que debe ser expuesta no es amor. Pedirte que toleres cualquier cosa que yo diga o haga solo porque dices que me amas es confundir lo que el amor verdaderamente es y lo que el amor verdaderamente hace. El amor no es pasivo ni se queda callado ante lo malo. El amor se acerca a ti precisamente porque estás equivocado y necesitas ser rescatado. Al acercarse, el amor está dispuesto a pasar dificultades y a hacer sacrificios para que puedas reconciliarte con Dios y con los demás. Dios nos brinda su amor para que podamos ser herramientas de este mismo amor en la vida de los demás. Hasta ahí la cita de Paul Tripp. Ciertamente, hermanos, el creyente que amonesta en amor a su hermano y lo perdona cuando éste se arrepiente, está comunicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque está imitando a su Dios. Nosotros nos reunimos siempre como congregación y adoramos a Dios porque Él nos da de su gracia salvadora. Pero no estamos dispuestos a dar gracia a otros. Exaltamos a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Su misericordia es tan alta que llega hasta los cielos, pero no queremos dar misericordia a otros. Por eso es que el acatar esto es precisamente imitar a nuestro Rey. Y eso es algo glorioso. No existe una comunidad de gente en todo el planeta que tenga este privilegio de que aún siendo pecadores puedan reflejar en una pequeña escala la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Así que esto es vital y creo que les va a ser muy útil si es el caso de la razón por la cual van a tener una asamblea. Además, Santiago garantiza, hermanos, escuchen esta garantía que hace Santiago. Los santos que son afectados por los tropiezos, que son afectados por esos comportamientos impropios, pecaminosos, y se apartan de Cristo, van a regresar al rebaño cuando haya la amonestación tierna y amable de los miembros de la iglesia. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que la Biblia dice que el amor cubre la multitud de pecados. Ese es el amor. De eso consiste el amor. Y no existe un ejemplo más grandioso que Cristo.
No hay nadie más amable que Él. Y aún así dijo la verdad. De hecho, hace poco teníamos una clase en la iglesia y hablábamos acerca del infierno. Y les decía a los hermanos y visitantes y amigos que hablar del infierno no es nada fácil. Pero Cristo habló del infierno. No hubo un profeta que hablase más del infierno que Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él amaba a la gente y les advirtió y les dijo la verdad. En efecto, hermanos, esta es la manera bíblica de evitar los tropiezos. Es la manera bíblica de cubrir los pecados. Es la manera descrita por Santiago. Y que él dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No se está refiriendo a que, los elegidos pueden orar eficazmente. Señor, necesito una camioneta Toyota 4Runner. Señor, por favor, escucha mi plegaria. Y el Señor, esa oración es eficaz. No se está refiriendo de eso. No. Se está refiriendo a que la oración de los justos es eficaz en el contexto de la amonestación, de la rendición de cuentas. ¿Sabe para qué? Cuando se confiesan los pecados. ¿Para qué es eficaz esa plegaria de los justos? Bueno, para cubrir las ofensas, perdonarse entre sí y que sean sanadas sus almas. Hay una amargura en el alma cuando alguien ha ofendido a otro. Y viceversa, cuando alguien ha sido ofendido por otro. Especialmente cuando es alguien que profesa la fe. ¿No les ha pasado? Una terrible amargura en el alma. Bueno, en ese contexto de confesarse los pecados, de perdonarse, es que la oración eficaz del justo va a ser provechosa para que sean sanadas esas almas y sean perdonados. ¿Lo ven? Además, hermanos, el pasaje nos muestra que para que los apóstoles pudieran poner en práctica esto de la disciplina eclesiástica, esto de confesarse y perdonarse los pecados, para que ellos pudieran poner en práctica todo este maravilloso medio de gracia, ellos requerían de una virtud. Ellos necesitaban algo. Y si ellos lo necesitaban, ¿cuánto más nosotros? Y eso nos conduce al último encabezado. La virtud requerida para quitar el tropiezo. Versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En muchas de las ediciones hay subtítulos, ¿sí? Puede que su Biblia tenga subtítulos. Bueno, esos subtítulos no fueron inspirados. Y muchas veces nosotros pensamos que los versículos 5 y 6 no tienen nada que ver con los versículos 1 al 4. Pero déjenme decirle que sí. De hecho, noten que fue ipso facto. Los apóstoles hicieron una súplica al Señor. Aumentanos la fe. Los apóstoles comprendieron que necesitaban tener una mayor fe en Cristo, en su perdón, en el Evangelio de la gracia, para que de esa manera, al amonestar al ofensor y que éste se arrepintiera, entonces ellos pudieran perdonarse
sin cesar jamás. De verdad. Se requería esa virtud y aún hoy se requiere. El decir esto y aceptar estas verdades es una cosa. ¿Sí? Nosotros aceptamos estas verdades de la disciplina eclesiástica. Eso es una cosa. Pero ponerlas en práctica es otra. Es otra. En ocasiones hay gente que piensa que es más fácil optar por no acercarse al hermano que está teniendo un comportamiento pecaminoso. De verdad, hay creyentes así. Ellos prefieren no acercarse porque quieren evitar esos momentos incómodos y tensos. Como dijo Paul Tripp, esos momentos incómodos y tensos son necesarios. Pero muchos no quieren experimentar eso. Y por eso no se acercan. La mayoría simplemente no quiere experimentar esas dificultades. Aún miembros de una iglesia. Ellos no quieren lidiar con aquello que Dios ha dicho que es pecaminoso y que deben lidiar con ello. Ahora bien, esto, hermanos, no se trata de andar criticando, no es una cacería de brujas, de estar criticando, juzgando y condenando a los hermanos. Es que esto va a dar con una lupa así. Recuerden, imposible es que no vengan tropiezos. Pero a pesar de esos tropiezos, Dios nos ha dicho que debemos lidiar con ellos. No se trata de eso. No se trata de andar criticando y juzgando a los hermanos. No. No se trata de ignorar lo pecaminoso tampoco. O lo malo. No. Se trata es que procuremos con toda intención, a la luz de la Biblia, lidiar con eso. ¿Y por qué digo a la luz de la Biblia? Porque muchas veces hay personas que se acercan a un hermano o una hermana a amonestarle por algo que están considerando pecaminoso, pero que resulta que la Biblia no dice que sea pecaminoso. Por eso digo, siempre a la luz de la Biblia. ¿Sí? Una personalidad extrovertida no es pecaminosa, a menos que esa persona sea imprudente y lo haga en un contexto donde no puede hacerlo, porque no es oportuno ni provechoso. Así que siempre es a la luz de la Biblia. Amados, la gracia de Dios nunca llama bueno a lo malo, nunca. Si lo malo fuera bueno, entonces la gracia no sería necesaria. Si el pecado no fuese perverso y malo, entonces Jesús no tendría que haber venido a este mundo. El pecado es serio. Es tan terrible que cada vez que pecamos estamos arremetiendo contra la dignidad del Dios Santo. Así que vean el balance de la palabra de Dios. Imposible que no vengan tropiezos, pero hay que lidiar con eso. Especialmente cuando son cosas que de manera clara están afrentando la dignidad del Dios Santo. Mire, para nosotros, muchas veces la severidad del pecado, no tenemos ni idea de lo severo que es, de verdad. Quizá una buena forma de ilustrarlo en nuestra cultura venezolana, quizá alguno de ustedes experimentó eso, y es que no hay nada que afrente más la dignidad de una persona que el hecho de que le lancen un esputo en la cara. Eso es terrible, ¿verdad? Es terrible, afrenta la dignidad. Si es una dama hacia un varón, más terrible. Bueno, cada vez que nosotros pecamos, es como si le estuviéramos lanzando un esputo al rostro de Cristo. ¿Se dan cuenta?
Así de serio es el pecado. Así de serio. Por eso es necesario contemplar la cruz de Cristo, para que entonces entendamos lo que la gracia es y comprendamos lo severo que es el pecado. La misericordia, el amor y la gracia del Evangelio siempre enfrenta el pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Así que eso sirva de ánimo para aquellos que les cuesta acercarse a amonestar a los hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Los apóstoles entendieron eso. Ellos sabían cuán difícil, de verdad, sería lidiar con aquello que Dios dice que es pecaminoso. Ellos sabían. Por eso le solicitaron al Señor que les aumentara su fe. Ellos clamaron, y ante esa solicitud el Señor les declaró: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes pudieran decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta expresión no se refería a la psicología de la mente o la confesión positiva. No se está refiriendo a la superfe en las músicas por ahí, bien movidas, que dice, tuviera fe como un grano de... No se está refiriendo a nada de eso. No es la aplicación que le da el mundo carismático. Lo que Jesús les estaba diciendo en esa expresión es que si ellos en ese momento tuvieran tan siquiera en sus mentes la realidad del Evangelio y tuviesen una fe diminuta como un grano de mostaza, entonces ellos pudieran poner en práctica el amonestarse y perdonarse los unos a los otros. Ninguna tarea asignada por el Señor, incluyendo quitar esas inmensas piedras de tropiezo, sería imposible para ellos lograr mientras creyeran tan siquiera algo pequeño en el Evangelio. Así que necesitamos, de verdad, creer en ese Evangelio de gracia, misericordia y perdón, pero también de justicia y severidad hacia el pecado. Hermanos, así como la semilla de mostaza, para que pueda crecer, necesita tener un contacto vital e ininterrumpido con su medio ambiente, ¿sí? La tierra, la luz del sol, el agua, los minerales, todo que está en la tierra, para que ella pueda crecer y hacerse un árbol grande. De la misma manera, la fe de los apóstoles crecería si ellos permanecían en un contacto vital e ininterrumpido en su comunión con Dios, en la fe en el Evangelio y al empoderarse de los medios de gracia dados para ellos. Ellos iban a crecer en fe. Y efectivamente, ellos se empoderaron de esos medios de gracia, ellos crecieron en fe, ellos se fortalecieron y en consecuencia vivieron vidas de completa sumisión a la voluntad de Dios. Al igual que aquel campesino, desde la introducción, la moraleja. Ellos dejaron por un instante sus propias cargas pecaminosas y entendieron que el tratar con cada piedra de tropiezo, es decir, el comportamiento pecaminoso de otros, ellos sabrían cómo lidiar con eso en su caminar cristiano. Y esos medios de gracia, al asirse de ellos, les iba a conducir a experimentar, a saborear y a vivenciar la gracia del Evangelio. Y claro está, el Rey de Reyes les recompensará con una cartera llena de tesoros celestiales en la gloria venidera. Una gloriosa recompensa que está reservada no solamente para los apóstoles, sino para todos aquellos que se esfuerzan deliberadamente por quitar las piedras de tropiezo de su camino.
Ahora, a manera de resumen, para que recuerden lo que aprendemos o lo que estamos aprendiendo en este texto. En primer lugar, aprendemos que los líderes religiosos del judaísmo tenían una horrenda expectación de juicio debido a su comportamiento pecaminoso que estaba ocasionando que esos otros judíos que estaban creyendo en Jesús tropezaran. También aprendimos que los discípulos debían velar para no ser faltos de misericordia, para no ser murmuradores e hipócritas como los fariseos y los escribas. Ellos debían velar y lo iban a hacer a través de la gracia, de la exhortación y el perdón. Y finalmente, aprendimos que los apóstoles entendieron su urgente necesidad de aumentar su fe en Cristo, en el Evangelio, para poder amonestar al ofensor y perdonarlo sin cesar jamás. Básicamente aprendemos eso. Ahora yo quisiera terminar con unas aplicaciones. Hermano, hermana, cuida la manera en que te conduces. Cuida tus palabras, tus acciones, tu conducta, e incluso cuídate de la libertad de tu conciencia. Especialmente en el contexto de iglesias reformadas, que hay un entendimiento de lo que es la libertad de la conciencia. Muchas veces se comete el error de pensar que esa libertad de la conciencia nos deja un camino muy ancho de hacer un montón de cosas que la Biblia nos dice que sean pecaminosas. Pero si ustedes examinan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, ustedes se van a dar cuenta que la libertad de la conciencia no es tan amplia. Porque él lo remite todo a la intención del corazón. Déjeme darle un ejemplo. Nosotros en nuestro país, nuestra cultura considera que un cristiano no puede beber alcohol. ¿No es verdad? E incluso la mayoría de los cristianos profesantes en nuestro país piensan que un cristiano no puede beber alcohol. Y nosotros entendemos que el beber alcohol no es pecaminoso en sí mismo. Lo que es pecaminoso es emborracharse. Pero si yo en mi libertad de conciencia voy a tomar una cerveza o voy a comprar una botella de alcohol, la que sea, en una licorería, y las personas que están ahí saben que tú eres cristiano, eso va a ocasionar un tropiezo. Incluso puede ocasionar tropiezo si te ve alguien que tú sabes que es cristiano y va a otra iglesia. Hermanos, pocas cosas pueden ser tan efectivas para endurecer el corazón de una persona y alejarla de Cristo que el testimonio incongruente de aquellos que profesan seguirle. Así que la libertad de la conciencia no es una libertad para que tú hagas lo que tú quieres. Debes conducirte en amor. Así que cuídate. De verdad. Creyente, cuida tu comportamiento. Cuida tus palabras. Ve la advertencia del Señor, se la dijo a los discípulos. Y nos la dice hoy a nosotros, en su palabra. Además, si hay un hermano o hermana que estás notando que tiene un comportamiento pecaminoso, bíblico, de verdad que la Biblia dice que es pecaminoso, o una persona o un hermano que pecó contra ti, acércate. Por amor a Cristo, acércate y amonéstale en el Señor. Amonéstale. Piensa en la reputación y la gloria de Cristo. Hermanos, eviten el murmullo. ¿Sabe qué es terrible?
que usualmente no se acercan a la persona, sino que le comentan a otro. Y no hay nada más terrible que afecte la vida práctica de una iglesia que el murmullo. Eviten el murmullo. Acérquense al hermano. Perdonen al que se arrepienta. Perdonen al penitente. ¿Cómo lo voy a hacer? Hermano, pero ¿cómo lo hago? Bueno, Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 nos dice la manera en la cual podemos hacerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. El amor que dice la verdad, aunque duela. Además, hermanos, como iglesia, oren para que Dios aumente su fe. Para que Dios aumente su fe en el Evangelio de la gracia. Ese Evangelio que nos muestra el amor incondicional de nuestro Rey. Para que basado en ese amor, en esa gracia y en esa misericordia, nosotros podamos exhortar, reprender, disciplinar y también perdonar. Oren, dediquen un tiempo a la oración y clamen, Señor, aumentanos nuestra fe en tu Evangelio, porque de otra manera no sabremos cómo aplicar la disciplina, no sabremos cómo perdonar al penitente. Y si hay algún amigo aquí que está viniendo por primera vez a esta iglesia local, si hay alguno que nos visite hoy y todavía no ha venido a Cristo, yo le invito de verdad, desde el corazón, la única manera de que tú puedas recibir la maravillosa gracia de ser perdonado, de ser incluido en una comunidad de creyentes y recibir el cuidado, la protección, la guía, la comunión y el crecimiento en fe para que te deleites en Cristo y vivas para su gloria, es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Mientras tú persistas en vivir alejado de Cristo y persistas en estar en tu pecado, lo que está sobre tu cabeza es la ira de Dios. Así que de verdad, en nombre de esta iglesia local, del pastor Johan y todos los miembros de esta congregación, yo te suplico, arrepiéntete y ven a Jesús. Confía en Él como tu sustituto. Y nosotros te aseguramos que serás perdonado y serás recibido en la comunidad de gracia. Amén. Señor, gracias por darnos este tiempo donde escuchamos tu palabra, la cual no deja de ser siempre nueva, siempre viva, siempre fresca y siempre confrontadora para nuestras almas. Yo te pido por favor que tú nos ayudes a poner en práctica este medio de gracia que es para nuestro bien. Guárdanos del murmullo, guárdanos de la hipocresía, guárdanos de ese amor mundano que no enfrenta lo pecaminoso y aquello que tú has dicho que es malvado. Guárdanos de eso. Y gracias por darnos el privilegio de formar partes de iglesias que profesan esta verdad bíblica y que la creen. Pero necesitamos que nos aumentes la fe en ello. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.